La clase es negociación, conflicto y negociación. Aquí van a tener en el capítulo 2, nosotros vamos a hablar del enfoque conceptual basado en la técnica de negociar por principios y no por posiciones. Más adelante les voy a comentar que es una investigación que se hizo en Harvard. Y en el libro se van a encontrar con que van a tener las nociones generales, ¿sí? Relacionadas al conflicto y a la negociación como un evento de la vida cotidiana común, cómo prevenirlos y cómo manejarlos. Van a ver la diferencia entre un conflicto funcional, que es inherente a la conducta humana. Van a ver los niveles de conflicto, el intrapersonal, el interpersonal y el intergrupal. Y las resoluciones de conflicto, las etapas de prevención, diagnóstico, tratamiento y después la negociación por intereses y por posiciones. Aquí a lo que a nosotros nos interesa profundizar, déjenme ver, en el tema de negociación, en la técnica basada en principios, va a ser que recuerden que la negociación, se inicia una negociación cuando hay una diferencia de opinión, que eso lo van a tener, la importancia del proceso, conflicto, negociación, resolución. Recuerden que toda diferencia de opinión debe ser vista como una oportunidad de progreso. Cuando negociamos, todo el tiempo, quienes negocian, todos, y la negociación es un proceso constante adentro de las empresas y adentro de las organizaciones, ¿sí? A procesos efectivos y eficientes de negociación, por supuesto, le acaece mayor productividad. Hay una diferencia que la negociación es definida como una variable entre dos o más partes activas, dentro de un contexto dado, en base a un criterio, y que afecta a una o más partes. La negociación más común con la que ustedes se van a encontrar y para la que tienen que estar preparados es la negociación basada en posiciones, donde cada lado asume una posición, argumenta a su favor y hace concesiones para llegar a un compromiso. Esto no solamente les va a pasar en la empresa, sino que les va a pasar en todos los ámbitos de la vida. El ejemplo típico, el regateo. La posición asumida, en realidad, solo es una de las variables de la negociación, ¿sí? La posición en general revela parcialmente intereses subyacentes. La negociación en base a posiciones es básicamente irracional porque cada parte tiene su posición y no pueden avanzar. Y en la negociación en base a posiciones se van a encontrar con que hay dos estilos. El estilo suave, donde se hacen concesiones porque se privilegia la relación, donde se cambia la posición fácilmente y sin lógica, donde acepta pérdidas unilaterales en pos de un acuerdo, donde se insiste en lograr un acuerdo, y el duro, ¿sí? Que exige concesiones como condición para la relación, mantiene su posición también sin lógica y exige ventajas unilaterales como precio del acuerdo o insiste en su posición. Entonces, obviamente que si nosotros tuviéramos dos ejes, ¿sí? La negociación dura, orientada a los resultados, tuviéramos el eje de orientación a los resultados y de orientación a la relación, que en las empresas siempre nos vamos a manejar, ¿sí? Los líderes tienen que estar orientados a las personas y orientados a los objetivos que hay que lograr, ¿sí? Si vamos a hacer la relación, si ponemos en un eje la relación y en el otro eje ponemos los resultados, la negociación en base a principios es la que mejor se posicionaría, ¿sí? Y no la de posiciones. La negociación en base a principios no es una técnica, es un estilo, es una cultura de negociación, es negociar en forma racional, el objetivo es optimizar el resultado global, ¿sí? De las partes, y en la negociación en base a principios, en el libro de Fisher y Ury, también tiene otro libro que sacaron, tienen varios libros que sacaron después, el negociar con personas imposibles, creo. Pero en este, que les vamos a subir el material específico para que puedan ampliar el capítulo del libro, tienen 4 principios fundamentales. Una es separar las personas del problema. 2 es concentrarse en intereses y no en posiciones. 3 es generar opciones de mutuo beneficio.
Y la cuarta es definir criterios que sean objetivos. Por ejemplo, separar las personas del problema, se discute la situación objetivamente, no está en tela de juicio la calidad de la persona involucrada, sino el problema que hay. Se concentran en intereses y no en posiciones, los intereses definen el problema, se identifican las necesidades subyacentes de las partes y no burdos síntomas, y tras posiciones opuestas hay generalmente intereses compartidos. Y esto les va a servir para todo, esto para negociar una escala salarial, negociar una compensación, negociar un convenio colectivo, negociar con un proveedor, negociar con su pareja, negociar con su familia, etc. Generar opciones de mutuo beneficio. Se amplía el alcance de la negociación, incorpora todas las variables, se negocia con una visión amplia y las barreras a superar van a ser el juicio prematuro, la búsqueda de una única respuesta, suponer que la torta es de un tamaño fijo y la solución del problema es de ellos, no nuestra. ¿Sí? Y después definir criterios objetivos, ¿sí? Fijar reglas lógicas sobre las cuales uno pueda basar el resultado. Por ejemplo, valor mercado, costos, eficiencia, precedentes, criterios profesionales, decisión de un tribunal, etc. Esto es lo que tienen como material en la parte de negociación, de conflicto de negociación, que es ampliando el capítulo 2, le pueden sumar, ¿sí?, todo lo que es la técnica de negociación basada en principios, que es muy interesante esta temática si hasta ahora no la habían visto.